Buenas tardes, hoy les voy a presentar qué es del teatro antiguo al contemporáneo. Origen del teatro. ¿Qué es el teatro? Es uno de los componentes de las artes escénicas y vinculado con la actuación. En su desarrollo intervienen actores que reproducen una historia ante el público mediante la palabra, el canto, gestualidad, música, escenografía y sonidos. Gran parte de estos rituales se convierten en verdaderos espectáculos en los que se expresaban espiritualidad y se rendían devoción y culto a los dioses. Este tipo de manifestaciones litúrgicas o sagradas son un elemento fundamental para el nacimiento del teatro en todas las civilizaciones. Hace miles de años en Mesopotamia y en África existían poblados y tribus que tenían un gran sentido de la mímica, los sonidos y el ritmo. Contaban con gran facilidad para imitar a los animales y contar grandes historias sobre sus cacerías. En las noches, alrededor de un fuego o de la fogata, se explicaban increíbles historias que poco a poco fueron acompañadas de cierta música, con tambores, canciones y disfraces. También sucedía algo similar con celebraciones y ritos religiosos, que se convirtieron en verdaderos espectáculos. Historia y su evolución. A lo largo de la historia del teatro hasta la actualidad siempre ha estado en constante evolución. Por lo tanto, es evidente que ha existido diversos tipos de teatro, todos ellos con características y variedades distintivas que los diferencian entre ellos. Vamos a realizar un recorrido por el tiempo para ver cómo ha sido la historia del teatro, a ver a continuación los principales. Teatro antiguo. En tiempos del antiguo Egipto, hacia el año 2000 a.C., se tiene constante de la realización de una especie de representaciones dramáticas sobre la muerte y posterior resurrección del dios Osiris. En este tipo de espectáculos religiosos se empleaban actores provistos con máscaras para que la dramatización fuera más creíble. Pero como hemos comentado anteriormente, los expertos coinciden que esto no se puede considerar a un teatro. Teatro griego. Origen de la comedia, tragedia y drama. Se considera que en la antigua Grecia nació el teatro. Es lo que se puede considerar los inicios del teatro. Se realizaban ritos en las fiestas dedicadas al dios Dionisio. Se puede afirmar que el nacimiento del teatro fue Atenas. En dichas actuaciones se escenificaba diferentes capítulos de la vida de los dioses griegos en cánticos, ditirambos y danzas. Más adelante surgieron las primeras representaciones dramáticas, que se realizaban en las plazas públicas de los pueblos. Dichas obras tenían un único actor acompañado por un coro. Acabando en el siglo VI a.C., el intérprete y poeta Tespis consiguió tener una popularidad enorme en toda Grecia. Tanto fue así que hoy en día en su honor se emplea el término carro de Tepis para denominar a todo tipo del ámbito del teatro. El teatro griego contaba con cuatro formatos principales: el drama satírico, la tragedia, el mimo y la comedia. Comedia. La comedia muestra desde el punto de vista humorístico distintos aspectos de la vida cotidiana del ser humano, provocando en los aspectos gracia y risa, siendo el desenlace siempre alegre y feliz. Se cree que el origen de la comedia también viene de las fiestas en honor a Dionisio, donde se interpretaban canciones burlescas. Al canto se le agrega un bufón, algo así como un payaso, y los actores ridicularizaban con sátira las costumbres y actos de los gobernantes, causando una buena acogida en los espectadores. En Grecia sus más revelantes autores fueron Aristófanes y Menandro. En Roma cultivaron la comedia Plauto y Terencio. Tragedia. La tragedia es la representación de una acción extraordinaria en que, a través de la lucha heroica con el destino o el choque violento de la voluntad contra las propias pasiones o el conflicto del deber frente a la ley, produce en el público una expresión de asombro, terror y compasión. El final es siempre trágico. Como veíamos, este subgénero se originó en Grecia, en las fiestas dedicadas a Diosionis, al terminar la vendimia o cosecha de la uva. Y sus principales exponentes fueron Tespis, Esquilo, Sofocles y Eurípides. Siglos más tarde, las naciones modernas que más se destacaron en la tragedia fueron Inglaterra con el autor William Shakespeare y su clásico Hamlet, principalmente de Dinamarca y Francia con Pierre Cuinel y Jean Rance. Drama.
Este subgénero era representación de problemas graves con intervención a veces de elementos cómicos. Su desenlace puede indistintivamente ser feliz o infeliz. El drama apareció en Europa a mediados del siglo XVI y su creador fue el poeta español Félix López de Vega, aunque él y sus seguidores lo llamaron comedia. Las tragedias son obras teatrales en las que los personajes se enfrentan a graves conflictos. Los personajes de las tragedias suelen estar dominados por fuertes sentimientos con el amor, el odio, la ambición. La seriedad de los asuntos planteados en las estrategias contrastan con la ligera de los contenidos de la comedia. Teatro prehispánico. En las civilizaciones prehispánicas americanas el teatro llegó a tener una tremenda importancia. Por desgracia, se tienen muy pocas evidencias de cómo eran las manifestaciones artísticas escénicas de las civilizaciones precolombinas, pero sí se conoce que tenían un elevado carácter religioso. Cabe destacar en este aspecto el pueblo maya, donde las representaciones artísticas y religiosas eran muy habituales. Afortunadamente se conserva un escrito maya descubierto en 1850 de carácter dramático, el Rabinal Hachi. Esta obra describe el feroz combate entre dos legendarios guerreros que lucharon hasta la muerte en una batalla ceremonial. En su representación entran en un juego de elementos como la música, el vestuario, la expresión corporal y la danza. Del mismo modo, el teatro maya estaba también estrechamente relacionado con los ciclos agrícolas y la grandiosidad de sus hitos históricos. Teatro poscolonial. A partir de la llegada de los españoles al continente americano, el teatro que se practicaba se basaba y seguía en casi en su totalidad el modelo que se realizaba en España. Hay que esperar hasta bien teatro en el siglo XX para que el trato latinoamericano consiga su propia personalidad. Ese es en este periodo cuando comienza a tratar temas nativos y prioriza los intereses del público al que va dirigido. Se priorizan obras teatrales que hagan referencia a realidades sociales de los orígenes históricos. Un movimiento fue denominado como Nuestra América. Otro movimiento fue el llamado teatro campesino, impulsado en 1965 por Luis Valdés tras una importante huelga laboral. Teatro medieval. Tras siglos desde el declive del teatro romano, el resurgimiento del teatro en Occidente debe dar gracias al clero, que lo utilizaba como una herramienta para la enseñanza de la doctrina cristiana. En este modo, el siglo XI era habitual ver en las iglesias representaciones que trataban los mensajes bíblicos y los moralistas con el objetivo de adoctrinar de una manera muy sencilla y comprensible para el pueblo llano. Debes saber que la gran parte de los fieles eran personas sin cultura, artesanos sin campesinos, sin ninguna cultura ni información. Además, las misas se realizaban en latín, pero poco a poco a partir de los siglos XIII y XIV se fue reemplazando por la lengua autóctona. Teatro barroco y neoclásico. Durante los siglos XVII, teatro barroco y sobre todo el siglo XVIII, teatro neoclásico, se priorizaba un tipo de teatro a medida para los actores, es decir, los dramaturgos escribían obras ajustándose al estilo o a las preferencias de los intérpretes. Tanto era así que incluso se reescribieron grandes clásicos para satisfacer los gustos o caprichos de los más famosos actores. Cabe destacar que en especial las obras de Shakespeare se alteraron de tal modo que casi no se podía reconocer, no tan solo para satisfacer a los intérpretes, pero también para cumplir los ideales y estándares neoclásicos. Por poner un par de ejemplos, a las obras de Romeo y Julieta o El Rey Lear se les modificó el final trágico original por un final feliz, por tanto se cambiaba totalmente la intención inicial del autor. Teatro moderno. Durante buena parte del siglo XIX, los conceptos escenográficos y arquitectónicos del teatro no sufrieron prácticamente cambio alguno, pero llegando a finales del siglo las reclamaciones de poder tener libertad creativa promovidas por los grandes autores románticos derivaron a realizar un replanteamiento del arte dramático en todos aspectos. Un buen ejemplo de ellos fue la construcción en 1876 del colosal teatro Festspielhaus de Bayreuth, en Baviera, Alemania. Se erigió bajo las recomendaciones del famoso compositor y dramaturgo Richard Wagner. Este teatro repuso la primera escisión arquitectónica y conceptual con modelos de teatros italianos. Destacar su platea escalonada, y disposición en abanico,
Como en los teatros actuales, la orquesta es ubicada en un foso justo antes del escenario y durante las representaciones toda la zona de asientos del público auditorio se oscurecía para resaltar de lo que estaba sucediendo sobre el escenario. Teatro romántico. A finales del siglo XVIII, algunas ideas y conceptos filosóficos fueron adquiriendo bastante notoriedad y finalmente terminaron por cuajar y fusionarse a comienzos del siglo XIX, dando nacimiento a un movimiento denominado romanticismo. El romanticismo surgió en Alemania, algo curioso ya que es el país germano contaba con muy poca tradición teatral hasta antes del siglo XVIII. Rápidamente se extendió a otros países ya en 1820. El teatro romántico imperaba en la mayor parte de las naciones europeas. En cuanto al teatro romántico español, destacó que se inspiró en muchos de los grandes temas empleados en el medievo y muestra un personaje fullagado por pasiones de todo tipo, buenas o malas. Se utilizaban estructuras y formas del teatro en plano durante el siglo de oro, pero eso sí, aprovechándose de los efectos de la iluminación y la nueva máquina escénica. Teatro del melodrama. Las circunstancias que propiciaron el nacimiento del romanticismo también fueron las que, junto a otros elementos populares, hicieron posible la creación del teatro del melodrama. Sin duda alguna, el género dramático por excelencia y más enraizado es el siglo XIX. La figura del melodrama como elemento literario con mucha frecuencia ha sido ridicularizado o incluso menospreciado. Muchos críticos teatrales lo ignoran debido a que aporta elementos poco ortodoxos para ellos, como por ejemplo damisanas en peligro atadas a una vía de tren o indecorosos villanos que se acicalaban constantemente el bigote. Y por último, el teatro contemporáneo. Se puede afirmar sin miedo a equivocarse que a partir del teatro renacentista, el teatro contemporáneo ha procurado esforzarse para alcanzar un total realismo de forma paradójica. Una vez que lo consiguió a finales del siglo XIX, emergió un movimiento antirrealista que en el arte escénico, principalmente en los Estados Unidos, el teatro realista ha surgido adelante sobre todo en los aspectos comerciales. No obstante, parece ser que el objetivo era conseguir un realismo psicológico, pero para ello se utilizaban elementos escénicos y dramáticos muy poco reales. Cabe recordar que el teatro es un todo que no podemos dividir. Se distingue en el tres componentes elementales como son la dirección, la actuación y el texto. Gracias.